Bueno, pues nos centramos para aprovechar la última media hora y para las últimas así intuiciones. Tengo la mesa que parece un mercadillo de cosas aquí, porque tengo las caracolillas, pero tengo también aquí como una ampolla que es de mirra, que si nos da tiempo al final de, no sé si en algún momento de la misa, hacer una unción con mirra, ¿verdad? Como un envío. Tengo una reliquia de Marián Baguardi, que es de la sangre de Marián Baguardi, la santa de Belén, santa arabita. Y tengo el crucifijo de María Ángeles Gómez Pascual, que es una mamá de familia con 8 hijos, que murió casi ciega, tuvo un cáncer en la cara y termina sus días como una mujer en paz. Ella pensaba que sus hijos no tenían especialmente fe, acompañaba un grupo de oración y era una persona tan llena de Dios. Acompañaba madres de familia jóvenes y yo iba a rezar con ella y yo decía, una mística, una mujer sin hacer alarde, en medio de Madrid, en una calle cerca de la Moncloa, María Ángeles vivió, se entregó con una sonrisa, con una manera de estar. María Ángeles fue la que encuentra en el ordenador de su hijo que murió, perdió a un hijo, y ella pensaba que su hijo era bueno, pero que no tenía especialmente fe. En el ordenador de su hijo encontró una frase, ya os lo dije el primer día: ven Dios oscuro y no hace falta que digas nada. Ven Dios oscuro y no hace falta que digas nada. Y María Ángeles se quedó como sobrecogida de la fuerza y la elegancia de esa frase. Ella compone un poema precioso dentro de un libro. Escribió varios libros de poema que le prologó el padre Salvador Ros, no sé si le conocéis. Uno que se titula En la oscura luz hay ciegos que ven mucho más, paisajes que otros nunca llegarán a descubrir. Un poema precioso, cuando se va quedando ciega y empieza a mirarse hacia adentro, precioso. Y escribe un poema sobre ven Dios oscuro y no hace falta que digas nada, pero ven que te necesito, ¿no? O sea, tan bonita, ¿no? Qué elegante. María Ángeles, cuando se decía el Dios que habita en nuestra historia. Yo me estoy encontrando con místicos y místicas, padres de familia, gente sencilla, gente que no hace ruido, gente que no serán canonizados, gente que vive a Dios de una forma tan sin hacer ruido, tan desinteresada, aquí, ahora, en esta tierra, en este tiempo que decimos que es un tiempo tan oscuro. Los tiempos oscuros son los tiempos que dan a luz los santos más necesarios. Quería deciros esto porque me puse la mano en el bolsillo y me acordé que tenía el crucifijo de María Ángeles Gómez Pascual. Un privilegio, ¿verdad? Tener el crucifijo de ella, ¿no? Y pedirle, ¿no? Como yo le decía a mi madre, o pensando en la madre de uno, ¿verdad? Que uno va por ahí dando conferencias o charlas y la gente dice, oye, el provincial de los carmelitas. Y resulta que su madre, la madre de uno, que se dedicó a hacer cada noche cuando uno llegaba a casa el huevo o la tortilla, ¿verdad? Que esa ha sido su tejer la vida, su cocinar la vida, ha sido su santidad, de una forma sencilla, ¿no? Con los medios y la pobreza que ella ha vivido. Y uno dice, esa gente, como dice el Papa, algún día descubriremos que son los que han puesto en pie el mundo. El Dios disfrazado y escondido en lo más pobre, en lo más humilde. Y esa gente que no sabe decir Dios, digo con palabras teológicas,
lo dice con su historia, ¿verdad? Y lo dice en medio de su pobreza. 3 palabras para pasar a el Dios de nuestras entrañas. Lo femenino, que es la capacidad que hay en nosotros de generar vida, la ternura. La matriz se refiere a mujeres y a hombres. Todos nosotros tenemos la capacidad de generar vida, de multiplicar vida, de dar a luz, todos nosotros. Cuando gestionamos bien, aunque es una palabra fea, gestionamos bien la misericordia en la que nosotros queremos vivir. Nos convertimos en portadores de misericordia. Y por eso necesitamos curar aquello que en nosotros aparentemente está como muerto, fosilizado. Pero en todos nosotros, también en la gente que parece ya más caída, somos capaces de tanta vida cuando dejamos que pase por nosotros. Esta era la última idea que estaba diciendo. Pero cuando nos amargamos, cuando nos volvemos egoístas, cuando nos quedamos en nuestros lamentos, cuando nos quedamos en las heridas que nos hicieron, se nos seca la matriz. Me encontré con un fraile, 87 años. Me acerco al fraile y le digo, he pensado destinarte, también la gracia del provincial, pensar destinar a un fraile de 87 años. No, hay que tener mala uva. He pensado destinarte. Y me para y me dice, Miguel, mándame donde quieras, que donde me mandes yo seré feliz. Y me deja pensando, este hombre siempre ha tenido, es una persona que es muy desprendido de sí, 87 años, donde me mande yo seré feliz. Recién operado del corazón, a su hermana no le hizo tanta gracia que le destinara, ¿verdad? Pero él estaba disponible. Hay personas que tienen su matriz disponible y han sido personas muy heridas. Ha habido personas que han sufrido mucho en la vida y son capaces de generar tanta vida. La gente que me estoy encontrando más capaces de ternura son personas que a veces han sido muy heridas, ¿no? Estoy encontrando personas que tienen cicatrices abiertas y son capaces de abrazar y de cuidar a los demás como nadie. Entonces, lo femenino, dice este autor. En quinto lugar, hay que aprender a acoger el propio cuerpo, la propia realidad. Hay que aprender a escuchar quién eres, incluso tu propia realidad, y escuchar los adentros, el latido de tu propio ser humano, ¿verdad? Sin despreciarte, sin compararte, sin medirte. Qué hermoso es que una persona sepa habitar su propia piel. Dicen que la verdadera grandeza del ser humano está en no envidiar a nadie, sino aprender a vivir dentro de tu propia piel para que Dios pueda abrazar tu alma. Qué bonito es esto, cuando uno encuentra una persona que es quien es, ¿verdad? Encontré una monjita así, ella se siente fea, pequeñita, así oscura, no digo de dónde es, no es africana, pero es muy oscura así, y dice que un día se sentía tan mal consigo misma, tan pobre, tan fea, tan mal, que empezó a sentir una tristeza aplastante, pero que en medio de esa tristeza ella dijo, lo acepto, Señor, acepto, ¿no? Y dice que empezó a sentir, como os decía antes, una alegría muy especial. Acoger lo que eres, sintiendo que Dios no desprecia nada de lo humano. Y en sexto lugar, la afectividad, dice este autor, ¿verdad? Dice que hay que recuperar el amor incondicional, el te quiero que está escondido en nosotros, y que solamente se recupera el amor cuando uno vive el sacramento humano del encuentro. Te pueden haber herido, pero necesitas que alguien se acerque y toque tu vida con cariño para poder comprender el amor de Dios. No es posible entender que Dios te quiere
si no has tenido alguna experiencia de amor incondicional. No es posible que una persona que ha sido herida, que ha sido maltratada, pueda experimentar que Dios la quiere si no hay alguien que se acerque y toque en el corazón de la herida con cariño. ¿Verdad? Lo vamos a contar ahora después. El sacramento humano del encuentro. Y para eso existe la comunidad. Y para eso existe el que nosotros sepamos acercarnos a cualquier lepra, a cualquier situación de dolor, de herida, sin pedir nada y poder desanudar. Me toca confesar a personas que fueron abusadas. Estoy pensando en casos que son sobrecogedores. Imaginad unas religiosas que ahora son personas que tienen responsabilidad, que vivieron experiencias muy duras, no solo en América Latina y en África, también aquí, y que en un momento determinado callaron, sepultaron una experiencia de dolor, si fue en la familia o si fue en situaciones que les han provocado miedo, y necesitan dejar que alguien descienda a ese lugar de miedo, de herida, y deshacer el nudo. Y hay personas que hacen una experiencia de dejarse, ¿verdad?, como abrazar para poder salvar esa situación tan difícil. Y experiencias tan dolorosas y tan bonitas por otro lado, ¿no? Y estamos haciendo como ese camino, ¿no? Personas que son capaces luego de generar tanta vida, ¿no? Ananda era una niña que tuvo lepra y su familia la dejó en la calle porque era maldita de Dios. Es una historia real. Ananda está en la calle, sin familia, maldita de Dios, la engañan, entra en la prostitución, vive el infierno y oye que hay unas monjas de la Madre Teresa de Calcuta que cuidan a la gente. Se escapa con pánico, se escapa por miedo a que la encuentren y consigue que las monjas la reciban. Dicen las monjas que les costó la vida hacer que Ananda se dejara querer, porque era maldita de Dios, abandonada de su familia, maltratada, vendida, etc. Dicen que les costó la vida. Pero la historia se cuenta porque en el hospital de SIDA de Nueva York, Sor Ananda, entró con las hermanitas de la Madre Teresa. Dice que los enfermos de SIDA del hospital de Nueva York se peleaban entre ellos para que les atendiera Ananda, porque nadie lo hacía con tanto cariño. Tremendo. Nadie lo hacía con tanta ternura como ella. Hizo el camino de descender los peldaños de la maldición a la que nos castiga el juicio en nombre de Dios, que este es el juicio más difícil de quitarse de encima. Nos han dicho que es en nombre de Dios que somos malditos, porque somos pecadores, y nos quedamos a vivir en la casa de la culpa, y difícil que alguien nos la quite. Ananda descendió los peldaños gracias al amor incondicional de unas monjas que no le pidieron nada y la curaron, y ella se dejó curar y descendió al corazón de la maldición para descubrir que nunca había habido maldición, que eso había sido mentira. Y aquellas monjas lograron entrar y desanudar. La vida está llena de situaciones, de juicios en los que nos quedamos a vivir, y son falsos. Es mentira. Esa no es mi verdad y esa no es mi historia. Mi historia es la misericordia de Dios, pero yo necesito que alguien venga y toque y abrace y cuide justo en el corazón de la herida, ¿verdad?
Entramos en el siguiente momento, ¿verdad? No voy a ser muy largo aquí, pero sí que quiero deciros 2 o 3 cosas que para mí son muy entrañables. Y una es esta: la misericordia de Dios. ¿Sabéis qué significa la palabra misericordia en hebreo? Claro, misericordia significa corazón que se compadece, ¿verdad? ¿Significa alguna otra cosa? Esto es en latín. Aquí hablando de etimología como si yo supiera algo, solo sé esto. Corazón que se compadece. ¿Sabéis qué significa misericordia en hebreo? Significa útero, entrañas maternales. Regem son 3 letras, R-H-M. Es la misma raíz con la que se dice el útero de la madre cuando el niño o la niña está dentro. Si un hebreo escuchaba que Dios era misericordia, ¿sabéis qué se le venía a la mente? La mamá con la criatura dentro. Eso es misericordia. ¿Qué quiere decir la palabra regem? Es una de las palabras más bonitas de la Biblia. Quiere decir que Dios, cuando tiene misericordia, es que nos siente dentro de sí. Si queréis escuchar el comentario del Papa Juan Pablo II en la encíclica, lo podéis encontrar en internet, Dives in Misericordia, dedica 2 páginas enteras a comentar las entrañas de Dios. Precioso, si queréis entrar en internet, Dives in Misericordia, Juan Pablo II, precioso. La misericordia son las entrañas de Dios. ¿Y qué quiere decir? Una cosa tan bonita que nosotros pensamos que Dios tiene un corazón que se compadece. Es decir, que Dios que está allí se inclina, nos parece muy bonito que Dios se incline y nos recoja del barro. Hay un barro tan bonito de la Trinidad, no sé si lo conocéis, ¿verdad? Que el Padre y el Hijo están sujetando y levantando de la tierra a una criatura que está envuelta en polvo. Pero lo que quiere decir es que Dios nunca nos considera fuera de sus entrañas. ¿Os imagináis? A mí esto es lo que me tiene aquí. Yo soy fraile por esto. Dice San Juan de la Cruz: Dios nos ama, cántico espiritual, Dios nos ama con el mismo amor que se tiene a sí mismo. No sé si habéis reparado en esa frase que vale por todo el cántico espiritual. Dios te ama, nos ama con el mismo amor que se tiene a sí, porque no nos ama fuera de sí. Tremendo. Si pensáis esta frase, nos debería cambiar la mentalidad. Estamos siempre queriendo comprar a Dios, hacer cosas para conquistar a Dios, para intentar llamarle la atención. Queremos ser buenos, portarnos bien, porque entonces papá y mamá están contentos. Y dice la raíz bíblica: Dios jamás te mira fuera de sí, te quiere como a sus propias entrañas. Otra cosa es que le duelas, pero dice la parábola del hijo pródigo, que es tan bonita, que se aproxima un poco a esta idea. La parábola del hijo pródigo es que el padre no le pregunta al hijo qué ha hecho, dónde ha estado, no le ajusta las cuentas, no le hace el repaso, se lanza sobre él, le cubre de besos y se siente feliz de que haya vuelto, porque en ese volver está también la palabra del Hijo, lo que Él quiere. Entonces, la misericordia de Dios solo es posible experimentarla. Es tan bonito decir esto, decimos, uy, qué bonito, las entrañas de Dios. Solo es posible experimentar las entrañas de Dios cuando alguien ha tenido para ti entrañas de misericordia, como Ananda y como en tantas personas. Nosotros tenemos que encontrar el amor de Dios. No es posible decir que Dios me ama si yo no me he encontrado con esa experiencia.
San Francisco de Asís no podía orar a Dios como Padre. Lo sabéis, ¿no? La experiencia de Bernardone, su padre, era una experiencia muy dura. Él sentía que Dios era madre. Y se explica, ¿verdad? Hay una historia tan bonita de... ¿Conocéis la historia de Los Miserables? De Víctor Hugo. No sé si conocéis el musical de Los Miserables. Entonces, os cuento esto para hablar de la misericordia. Hay un obispo que se llama Don Bienvenido, que es un hombre que acoge a toda la gente. Y hay un proscrito, un hombre amargado, que ha sido condenado repetidas veces, y todo comenzó porque robó un pan, que es Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables. Alguien le dice a Jean Valjean: vete a pedir que te acojan en aquella casa, y es la casa del obispo. Llama a la puerta y sale Don Bienvenido y le dice: qué bien, quédate con nosotros, cena con nosotros, pasa la noche en nuestra casa. Y Jean Valjean, que es un hombre herido, amargado, pasa la noche y cenando se da cuenta de que los cubiertos son de plata. Por la mañana siguiente se va antes de amanecer y se lleva los cubiertos de plata. Jean Valjean se escapa, piensa que es rico con aquello, y la policía le encuentra y ven las iniciales del obispo en los cubiertos. Le enganchan y le traen a casa del obispo y le dicen al obispo: hemos encontrado a este señor con sus cubiertos. Y el obispo le dice a Jean Valjean y a la policía: no, si se los regalé. Y además, ¿por qué te fuiste tan pronto? Te olvidaste los candelabros. Y coge los candelabros de la mesa de plata. A todo esto el ama de llaves está mirando con los ojos pasmados, diciendo... Le mete los candelabros en la bolsa y le dice, se queda aparte con él y le dice: amigo, con esto, suena mal, pero compro tu alma. Compro tu alma para la libertad. Deja de huir. Deja de vivir en la amargura. Con esto, llévatelo. Compro tu libertad. Sé libre. Deja de escapar. Este es el inicio de la historia de Los Miserables. Preciosa historia. ¿Qué hace Don Bienvenido? Don Bienvenido es misericordia. No actúa con justicia. Don Bienvenido lo que hace es un disparo de gracia y rompe la cadena de la justicia humana, y le libera. Y de repente Jean Valjean, aquel disparo le cambia la vida y se convierte en el que va a ser el que cuida la vida de otros, ¿no? Esto es la misericordia. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, decimos palabras tan bonitas, los curas y los frailes, los carmelitas, decimos cosas tan bonitas, pero no queremos decir cosas bonitas. Queremos hablar de la historia de personas que son misericordia. Y yo estoy aquí porque me he encontrado con gente que me ha regalado la vida sin pedirme nada a cambio, y me han hablado de la misericordia de Dios. Y yo siento que Dios es para mí misericordia, porque tengo memoria viva de personas que han sido entrañablemente para mí un regalo de vida. Esta es la historia de Los Miserables, ¿verdad? Y luego un personaje precioso de Los Miserables va a ser Fantine, que se prostituye y al final es un personaje que va a ser decisivo para luz de otros. Casi me quedaría solo con esta palabra, para deciros esta palabra y deciros brevemente cuáles son los pasos del caminar de una persona que vive con Dios en las entrañas. ¿Qué habría que conjugar? ¿Qué deberíamos pedirle al Señor que juegue en nosotros? La otra palabra que tenía para comentaros, la dejamos para otro momento, es la palabra más bonita, una de las más bonitas del Nuevo Testamento. Si yo os pregunto, ¿cuál es la palabra más bonita del Nuevo Testamento? O más densa, más central. Seguro que podemos decir muchas. A ver, decidme en voz alta. Amor. Abba.
Os voy a decir una cosa. ¿Recordáis algunas palabras que el Evangelio conserva en arameo? Y os voy a preguntar, ¿y por qué el Evangelio conserva algunas palabras en arameo? ¿A cuento de qué? ¿Por qué el Evangelio mantiene algunas palabras que son en arameo? Seguro que algún exegeta por ahí, porque hay unas cuantas. Recordad, ¿alguna palabra que el Evangelio conserva en arameo? Elí, Elí, lama sabactani, talita cum, Éfeta, Abba. Conservamos algunas palabras, ¿sabéis por qué? Porque son esenciales. ¿Qué quiere decir Éfeta? Resumen el corazón del Evangelio. Éfeta, ¿qué quiere decir Éfeta? Ábrete. Fijaos, un disparo al corazón de tu encerramiento. Éfeta. Y se lo dice al sordo. Ábrete. Abre tu oído. ¿Cuál es la otra palabra? Cuando sea me dices. Y cortamos. 4 minutos. Talita cum. ¿Qué quiere decir talita cum? Contigo hablo, levántate. Es una de las palabras más bonitas de la Biblia. ¿Recordáis que le dice el Señor Dios en los cantares a la novia? Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Mira que ya ha pasado el invierno. Talita cum. Y la palabra más bonita, dice Olegario, el teólogo de Salamanca, dice que la palabra más fuerte teológicamente del Nuevo Testamento es Abba, papá, que es la palabra de la gratuidad, de la libertad y del amor apasionante a Dios. Abba no es una definición de Dios, es una experiencia de vida. No es una manera de nombrar a Dios, es un estilo de vivir, es una forma de estar en la vida. Lo que está diciendo Jesús no es que así se define a Dios, está diciendo así tenéis que vivir. Esta es vuestra vida. Vivid como hijos de Dios. Vivid como quien siente que esta es su casa, en la casa de la confianza. Por eso habría que conjugar siete maneras de caminar en la vida, 7 aprendizajes. Solo los voy a enunciar y para las próximas charlas, dentro de 4 años, cuando vuelva, completamos esto, ¿no? Bueno, lo de Fray Luis de León eran 5 años. Estuvo en la cárcel 5 años y cuando volvió dijo aquello de, como decíamos ayer, ¿no? Hay que aprender a vivir. Orar y encontrar a Dios es aprender a vivir otra vez, como quien estrena la vida. Cosa tan bonita. Hay que renacer y descubrir lo que todavía no conocemos. Segundo, hay que aprender a respirar. Lo primero que aprende el niño al nacer es a respirar. Otra manera de respirar. Se abren sus pulmones y se abre a la vida. Vosotros y yo tenemos que aprender a respirar, a dilatar el corazón. Tercero, tenemos que aprender a mirar la vida, abrir los ojos y sonreír. Sonreír significa bendecir. Tenemos que ir por la vida bendiciendo. Bendecir, ¿sabéis qué es bendecir? Bendecir es sacar a luz la verdad escondida de las cosas. ¡Qué cosa tan bonita! Bendecir no es que le pongas la mano encima a alguien. Bendecir es dejar que brote la verdad que la persona lleva dentro. Esto es bendecir. En cuarto lugar, hay que aprender, lo hemos dicho, a escuchar para auscultar la verdad que se esconde debajo de lo que nadie escucha ni percibe. En quinto lugar, hay que aprender a caminar por la vida. Paso, inspiración, barrida. Hay que aprender a caminar con elegancia, sintiendo el paso que das, agradeciendo a Dios el suelo que pisas, el momento que vives, el pan que comes, el agua que se te regala. Hay que aprender a asombrarse, es el corazón del Evangelio, el asombro, la capacidad de sorpresa. Que la vida no rompa en ti la capacidad de sorprenderte. Cuando te levantas por la mañana, lo más hermoso no lo conoces.
El asombro es la posibilidad que tiene Dios de maravillarte, de enamorarte, de descubrirte matices que no imaginas. Y finalmente, es muy fuerte esto, hay que aprender a entregar la vida y a morir. Hay que aprender a morir, como el gusano que se vuelve mariposa. Leed lo que dice la santa, tan bonito. Si no aprendemos a morir, no renacemos. Termino con una poesía y nos vamos. Entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas. Y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Dicen que la muerte es como el nacer. Es un estrecho túnel que nos lleva a una vida que no imaginamos, ¿no? Pues que el Señor os bendiga y que nos ayude a creer en Él y a dejarnos querer por Él. Y nos vamos a misa.